Bien, pues hoy seguimos con el capítulo 4 dentro del tema del infierno. Seguimos hablando del infierno y en los ítems 9 y 10, que son los que desarrollaremos hoy, pues Kardec hace un cuadro del infierno pagano. Después estará el cuadro del infierno cristiano. Y son temas que resultan muy interesantes, de los cuales extraer lecciones bastante importantes, ¿no? Bueno, tenemos en cuenta ya el mismo término infierno, que viniendo de ese latín inferna indica aquello que está debajo, en un lugar inferior. Y fue llamado así, como hemos estado viendo, eh, por los antiguos, porque lo creían ubicado en las entrañas de la tierra. Cuando hablamos del plural, cuando decimos los infiernos, pues se usa casi solamente en lenguaje poético, o al hablar de los lugares subterráneos, allá donde, según los paganos, iban las almas después de la muerte. Entonces, en esta concepción pagana, los infiernos comprendían dos partes, ¿no? Esos campos elíseos que servían de morada encantada, maravillosa de los hombres de bien, y el Tártaro, que era el lugar donde los malos, por así decirlo, sufrían el castigo de sus crímenes, de todo aquello no deseable que habían cometido, y lo sufrían por medio del fuego y de las torturas eternas. La creencia relativa a la posición subterránea de los espíritus cuando mueren, pues sobrevivió al paganismo, ¿no? Infierno, esta expresión, no tenía en ese momento la interpretación, digamos, negativa que tiene ahora, ¿no? En nuestro lenguaje podemos decir que ahora ya está ese infierno restringido a la morada, ¿no? Como se decía, de los reprobos. Así que hoy vamos a ver este cuadro del infierno pagano en el ítem 9, que es cortito, y en el ítem 10, que es muy largo, pero tiene un porqué. Voy a dividir en dos partes el ítem 9 para explicarlo un poquito, y luego el ítem 10 no lo voy a poner entero, pero sí una gran parte, y voy a ir explicando. Nos dice ya desde el principio Kardec en el primer ítem, en el 9, que solo conocemos el infierno pagano por las narraciones de los poetas, ¿no? Y es así, ¿no? Homero y Virgilio dieron del Averno, del infierno, pues la descripción más completa. Pero claro, hay que separar de esta aquella parte que es inherente a la forma poética, ¿no? Es así, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea de Homero, que es un poema épico griego, que narra las aventuras de Odiseo o Ulises, que está compuesto por 24 cantos, vamos a ver la vuelta a casa de Odiseo tras la guerra de Troya, ¿no? Y en él pues se narra, ¿no? este tiempo, este viaje en el que trata de regresar a Ítaca y reunirse con su mujer Penélope, con su hijo Telémaco y con su padre Laertes. Y es en este viaje
bueno, se hacen unas descripciones muy importantes, ¿no? Pero en una de ellas, pues, nos describe este reino tenebroso, este reino pantanoso, frío, triste, oscuro, que tiene muy difícil acceso, que resulta lóbrego, que sería esta zona, ¿no? del inframundo. Y Odiseo va a acercarse a ella bueno, por orientación de esta diosa que tenemos en la pantalla, esta poderosa hechicera que es Circe, con una habilidad muy grande bueno, no sé si habéis leído la Odisea, pero tiene una habilidad muy grande para las pócimas y bueno, ella es un poco particular, ¿no? Pero consigue Odiseo sobrevivir a sus tramas y ella le dice que tiene que ir a la mansión de Hades y de la terrible Perséfone, ¿no? Para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias, que es un adivino ciego, y que le hable del destino que le espera en Ítaca, ¿no? Y de aquello que se va a encontrar cuando llegue. En el canto 11 de esta obra, que se llama Descensus ad Inferos, pues va a llegar a esa zona de entrada donde nos cuentan en la Odisea que las almas acuden a beber sangre, es el Erebo, se encuentran allí los difuntos. Y es aquí, en este canto y en el anterior, que se va a hacer una descripción de estas zonas, ¿no? Aquí Odiseo se encuentra con Tiresias, que lo tenemos aquí en este lado, ¿no? Con el adivino, habla con él. También tiene una conversación muy interesante si lo analizamos desde nuestro punto de vista ahora, desde nuestro conocimiento espírita, con su madre, con Anticlea. También tiene una conversación con diferentes mujeres, hijas de reyes, de dioses y hermanas de dioses, mujeres con las que, bueno, que son muy conocidas dentro de esta mitología, también con Aquiles, Beaminos, hijo de Zeus, como tenéis aquí en la imagen, con ese cetro de oro impartiendo justicia a los muertos. También se encuentra con el gigante Orión, que veis aquí en este ladito de la diapositiva, persiguiendo por el prado de Asfódelo a las fieras que había matado en los montes desiertos, ¿no? Sosteniendo esa clava de bronce que no se rompe, que es irrompible, ¿no? Se va a encontrar con muchísimos personajes, con Sísifo, que el otro día nos habló Maite de él, en esa pena subiendo y luego volviendo a caer continuamente, ¿no? Él va, Odiseo, encontrando lecciones en las conversaciones que tiene con cada uno de estos personajes, y alrededor de estas conversaciones grandes lecciones y también algunas descripciones del Averno, ¿no? Y en la Eneida, en el libro sexto, Virgilio también, como nos dice Kardec, describe el infierno. En este caso, el protagonista de esta obra es Eneas, que es un semidios, es un héroe troyano que consiguió escapar de Troya al acabar la guerra, ¿no? Y quiere ver a su padre, Anquises, que bueno, se le había aparecido en una visión, y lo consigue, ¿no? Tras verse con él, y después de que éste le revelase su destino, pues surge en Eneas el deseo de la fama y el propósito de la fundación de una nueva Troya. Y en esta narración pues podemos ver cómo busca a
el oráculo de la Sibila. Él llega a la costa de Italia, a Cumas, y se reúne aquí, habla con la Sibila y le pide que le acompañe a las mansiones infernales para encontrarse con su padre. Van recorriendo los infiernos, hay como nos presentan, ¿no? en estas aventuras, nos presentan como un mapa de lo que son los infiernos, muy famosa la laguna Estigia. Entonces van a cruzar esta laguna en la barca de Caronte, también pues es un personaje muy significativo dentro de estos lugares. Llegan a las llanuras del Llanto, van a encontrar allí también a la muchedumbre de los soldados troyanos muertos en la guerra, a Dido, encabezando todo esto, y encontramos pues esa descripción del Tártaro y de los suplicios que se producen en él. También llegan a estos campos elíseos, como tenéis ahí en la ilustración, y es aquí donde Eneas consigue hablar con su padre, Anquises, que le explica a su hijo el origen del mundo y de los misterios de la vida de los infiernos, ¿no? Bueno, pues en todo este recorrido, Eneas pues coge muchas fuerzas y abandona las moradas infernales por esa puerta de marfil con este propósito que hemos visto, ¿no? Con este deseo de la fama y de la fundación de una nueva Troya. En definitiva, son unas narraciones donde vemos ya esa concepción del infierno pagano y desde luego también lecciones importantes. Pero fijaros lo que nos continúa diciendo Kardec sobre estas descripciones, ¿no? Nos dice que la descripción de Fenelón en su Telémaco, aunque bueno, procede del mismo origen en cuanto a las creencias fundamentales, todos van a tratar este tema, tiene la sencillez más sencilla de la prosa, aun cuando describa pues esos aspectos, ese aspecto lúgubre de los lugares. Fenelón lo que va a hacer es esmerarse sobre todo en hacer sobresalir los géneros de padecimientos que sufren los culpables, ¿no? Y lo hace por una razón. Dice que si se extiende mucho sobre la suerte de los malos reyes, esto se debe a la instrucción que quiere dar a su real discípulo. En esta obra, evidentemente, hay una descripción también del infierno, de estos lugares, pero Fenelón pone el foco en esto. Por más que sea popular su obra, dice Kardec, muchas personas no tienen, sin duda, esta descripción bastante presente o no han pensado quizá bastante en ella para establecer una comparación. Y esta es la razón por la que creemos útil reproducir los pasajes que tienen una relación más directa con el asunto que nos ocupa, es decir, que más especialmente conciernen a la penalidad individual. No quiere poner tanta atención en esas descripciones, sino en la enseñanza que se va a extraer con referencia a esta penalidad de cada uno. No debemos olvidar que Fenelón es uno de los espíritus colaboradores en la codificación, porque seguimos estudiándolo y sigue estando ahí su enseñanza, ¿no? Su conocimiento ya cuando estaba en la carne y después desde el mundo espiritual, desde luego para mí supuso y supone una aportación, yo diría que para toda la humanidad. Se le puede poner como ejemplo de vida. Si nosotros leemos su biografía, que es muy interesante, podemos ver cómo efectivamente fue el hábil moldeador de un caprichosísimo y malcriado duque.
de Borgoña, que tenemos aquí delante en la diapositiva, el llamado el pequeño delfín, ¿no? Al que el tesón, la calidad de un ser como Fénelon, pudo convertir mediante la educación en un príncipe afable, humano, un príncipe sufrido, mucho más modesto y penetrado de sus deberes en toda la extensión de ellos. Gracias a la enseñanza de Fénelon se produjo una transformación en este duque de Borgoña. Las lecciones de Fénelon llegaron tantísimo al joven príncipe que al terminar su instrucción, este se arrojó a los brazos de su maestro y le dijo: no soy ya más el duque de Borgoña, sino el joven Luis, dejando ver cómo el noble educador había conseguido convertirle en un hombre mucho más piadoso y más humilde. Entonces, la importancia de esta obra escrita por Fénelon queda resaltada con el ejemplo mismo que plasma Kardec aquí en este libro. Y para mí también, en un comentario que deja escrito Mariano Antonio Collado González Piñuela, que es un juez y traductor nacido en Murcia en 1796. Él fue rector de la Universidad de Barcelona y escribió en su traducción al castellano de las aventuras de Telémaco esto. Fijaros qué importante. Él dijo: es una obra maestra que se aprende en Europa de memoria hace más de 2 siglos. Es el libro de reyes y de los pueblos, escrito para la educación de un príncipe, que ha servido para educar a la gran familia humana. Es una obra extraordinaria. Es una obra que yo recuerdo de pequeña que veíamos los dibujos de las aventuras de Telémaco. Es adaptada para los niños, es adaptada para los jóvenes. Tengo una versión muy antigua en la que viene incluso puesto el nombre del censor, porque evidentemente son narraciones que tienen cuestiones dentro de la mitología griega que no son, bueno, pues para las mentes más infantiles, y en tiempos atrás, ¿no? Pues se censuraban determinadas cosas, ¿no? Ahora ya se llaman adaptaciones, pero viene así como censor, ¿no? Kardec consideró que eran tan aleccionadoras que dedicó gran parte de este capítulo a ponerlas intactas. Importantísimas reflexiones sobre aquello que aconteció en el inframundo en este viaje de Telémaco. La genialidad de Fénelon es plasmada en la codificación como lección fundamental para el entendimiento de las consecuencias de los propios actos. ¿Y cómo nos pasa esto desapercibido? Gracias a que Kardec nos llamó la atención sobre esta obra. Vamos a situarnos en la escena, ¿no? Bueno, Telémaco, persuadido por varios sueños de que su padre, bueno, pues había podido salir de esta vida, concibe y ejecuta el proyecto de irse en su busca a los infiernos, y toma para ello, bueno, pues 2 cretenses que le acompañan hasta la cueva Aqueroncia. Entra en ella y llega a los márgenes de esta laguna, la Estigia, y le recibe Caronte en su barca. Y en este ítem 10 nos va a presentar el encuentro que es narrado dentro del libro 18 entre Telémaco y Nabofarzán, que es una sombra que oye lamentarse Telémaco desde la barca de Caronte y bueno, pues que le llama la atención y habla con ella. Nabofarzán se va a presentar como un rey muy poderoso, un amante del placer y en continua búsqueda de todo aquello que le prodigase felicidad. Y ocurre con él
que tiene un fin muy desagradable y se ve olvidado por todos y sufre muchísimo en el inframundo. Y aquí comienza, esto nos lo narra en el ítem 10. Dice, al entrar Telémaco, oye los gemidos de una sombra inconsolable. «Qué desgracia es la vuestra», le dijo, «¿y quién fuistes en la tierra?» «Fui Nabofarzán, rey de la soberbia Babilonia. Todos los pueblos de Oriente temblaron solo al oír mi nombre. Me hacía adorar por los babilonios en un templo de mármol en el que me hallaba representado por una estatua de oro, ante la cual ardían día y noche los preciosos perfumes de la Etiopía». Fijaros, ¿no? Qué pomposidad. Jamás persona alguna se atrevió a contradecirme, sin que inmediatamente fuera castigada, y cada día se inventaban nuevos placeres para hacerme más deliciosa la vida. Aún era joven y robusto. ¿A cuántas prosperidades me quedaban aún por gozar en el trono? Pero una mujer a quien amaba y que no me amó, me hizo comprender perfectamente que no era un dios. Me envenenó y en la actualidad nada soy. Mis cenizas fueron ayer depositadas con pompa en una urna de oro. No faltó quien llorara y se arrancara los cabellos. No faltó quien aparentara quererse arrojar a las llamas de mi hoguera para morir conmigo. Ni falta quien vaya a llorar al pie de la soberbia tumba donde se colocaron mis cenizas. Pero nadie me echa de menos. Mi memoria es horrible, incluso para los de mi familia, y aquí me hacen ya experimentar horrorosos sufrimientos. Fijaros qué diferencia, ¿no? Cómo vive él, con qué suntuosidad, con qué búsqueda continua del placer y cómo trata al resto y cómo está ahora en este inframundo. Pero tenemos que poner mucha atención en las preguntas que hace Telémaco a esta sombra, porque son dignas de verdad de reflexionar. Dice, Telémaco, conmovido por este espectáculo, le dijo, ¿fuisteis verdaderamente feliz durante vuestro reinado? ¿Sentisteis esa dulce paz sin la cual el corazón se halla siempre oprimido y triste en medio de las delicias? ¿Y qué contesta él? Dice, no. Hasta ignoro lo que queréis decir. Los sabios ponderan esa paz como el único bien. En cuanto a mí, jamás la conocí. Mi corazón estaba sin cesar agitado por nuevos deseos, temores y esperanzas. Procuraba embriagarme con el desbordamiento de mis pasiones y tenía un empeño especial en mantener esa embriaguez a fin de que fuese continua, puesto que el menor, fijaros, intervalo de razón serena me hubiera sido harto amargo. Esta es la paz que he gozado. Otra cualquiera que no sea esta me parece una fábula y un sueño. Estos son los únicos bienes que echo de menos. Yo siento en la definición de la paz que ofrece Telémaco dentro de esta cuestión ese bálsamo para el corazón tranquilo, cuyas realizaciones permiten ver la grandeza de las cosas más sencillas y que por el contrario, ignorado el deber, lo que hacen es contraen, afligen e impiden disfrutar de las mayores y honestas delicias de la vida. Fijaos las dimensiones de las preguntas. Sin embargo, el que fuese poderoso rey ni siquiera logra imaginar qué estado es ese por el que le pregunta. ¿Por qué? Porque pasó la vida agitando ese corazón en continuos deseos, embriagándose con las pasiones por el temor a ver la realidad de su miseria íntima. Fijaros que esto es algo que yo creo que acontece a muchos en la tierra, a muchas personas que viven voluntariamente anestesiadas en su vivencia diaria para no realizar el esfuerzo tan necesario en la reforma interior que permite la evolución del ser.
Así que esto que vemos aquí no es tan irreal, ¿no? Continúa. Durante la narración de su vida, el babilonio lloraba como un hombre débil, envenenado por las prosperidades y que no está acostumbrado a soportar con firmeza una desgracia. Tenía junto a él algunos esclavos a quienes habían hecho morir para honrar sus funerales. Mercurio los había entregado a Caronte junto con su rey, dándoles un poder absoluto sobre él, a quien habían servido en la tierra. Las sombras de los esclavos ya no temían a la de Nabofarzán. Antes bien, la tenían encadenada y la atormentaban cruelmente. Fijaos lo que le decían. ¿Acaso no éramos hombres como tú? ¿Cómo puedes ser tan necio de creerte un Dios sin acordarte que eres de la raza humana como los demás hombres? Y otro le decía para insultarle, bueno, pues tenía razón en no querer que te creyesen un hombre porque eres un monstruo sin humanidad. Un tercero añadía, vamos, ¿qué se ha hecho de tus aduladores? Desgraciado, nada tienes ya que dar. Ningún mal puedes hacer. Eres aquí esclavo de tus mismos esclavos. Los dioses son lentos en hacer justicia, pero al final lo hacen. La hacen. Al oír palabras tan duras, Nabofarzán se revolcaba por el suelo, arrancándose los cabellos en un acceso de rabia y de desesperación. Y Caronte decía a los esclavos, tiradle de la cadena, levantadle a pesar suyo, para que ni incluso tenga el consuelo de ocultar su vergüenza. Es necesario que todas las sombras que gimen en la Estigia lo presencien, para justificar así a los dioses que en tan largo tiempo consistieron en que ese impío reinase en la tierra. Pues así, de tan lastimable entender, se derivaron las actuaciones de aquellos esclavos que fueron obligados a descender con él. Sombras, pues a las que había servido, que le habían servido y que ahora ya no le tienen miedo, y que lo que estaban haciendo era devolverle todas esas crueldades que había cometido con ellos. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos cómo los actos que se realizan con desprecio hacia nuestros hermanos se vuelven por un proceso realmente ya natural dentro de las criaturas que somos, en numerosas ocasiones motivo de durísimas aflicciones, cuando despojado este ser iracundo de la riqueza material, pues se expone sin esa armadura ante los que hizo sufrir, ¿no? Es una historia que de verdad lo vemos en en la propia experiencia, ¿no? Como hay historias continuas de venganza, de pensamientos para devolver mal por peor todavía, ¿no? Cuánta enseñanza nos trae el espiritismo al respecto, que nos pide devolver bien por mal. Continuamos con la narración. Telémaco vio luego muy de cerca de él el negro tártaro, del que se desprendía un humo negro y espeso, cuyo hedor pestilencial produciría la muerte si se esparciera por la morada de los vivos. Ese humo cubría un río de fuego y torbellino de llamas, cuyo ruido, semejante al de los torrentes más impetuosos cuando se precipitan desde las elevadas rocas hasta los hondos valles, impedía que pudiese oír nada distantemente en aquellos tristes sitios. Telémaco, secretamente armado por Minerva, penetró sin temor en el abismo. Enseguida vio muchos hombres que habían vivido en las posiciones sociales más bajas y que eran castigados por haberse procurado riquezas con fraudes y traiciones y crueldades. Notó allí, esto es de destacar, a muchos impíos hipócritas que, aparentando amar la religión, se sirvieron de ella como de un buen pretexto para satisfacer su ambición y burlarse de los hombres crédulos, hombres que así habían abusado de la misma virtud, aunque sea esta el mayor donde los dioses eran castigados como los más grandes criminales. Atentos a estos, ¿no? A estas cuestiones, porque
no nos resultan tan extrañas. Y fijaros lo que dice: los hijos que habían degollado a sus padres, las esposas que habían manchado sus manos en la sangre de sus esposos, los traidores que habían vendido su patria violando todos los juramentos, sufrían penas menos crueles que semejantes hipócritas. Aquí vemos perfectamente la dimensión de la hipocresía, que además Kardec colocó en un lugar, y aquí lo hace, para que nos demos muchísima cuenta de la gran falta que es y que tanto se comete. Los 3 jueces del infierno así lo quisieron, y aquí en lo que se fundaron. Esos hipócritas no se contentan con ser malos como los impíos, sino que quieren pasar por buenos y lograr con su falsa virtud que los hombres no se atrevan a confiar en la verdadera. Los dioses de quienes se mofaron y a quienes hicieron despreciables ante los hombres se complacen en desplegar todo su poderío para vengarse de sus insultos. Cerca de estos aparecían otros hombres a quienes el vulgo apenas cree culpables, pero que la venganza divina persigue sin piedad. Estos son los ingratos, los embusteros, los aduladores que alabaron el vicio, los satíricos maliciosos que trataron de mancillar la virtud más pura. En fin, los que juzgaron las cosas a la ligera sin conocerlas a fondo, perjudicando con esto la reputación de los inocentes. ¿Cómo no va a preguntar Telémaco a los 3 jueces que estaban sentados y que condenaban al hombre cuáles eran todos esos crímenes? Y se produce aquí una narración de ellos, como estamos viendo, ¿no? Pero fijaros, hay uno que me parece muy interesante, ¿no? Un ejemplo de un filósofo que dice, ¿no? Un ser que no pudiéndole reprochar nada entre los hombres, quiere defenderse, dice: yo no he hecho nada malo, pero Minos le dice que sufre eternamente por haberse considerado su propia divinidad. Y lo dice aquí, lo tenemos: tú no faltaste a ninguno de tus deberes hacia los hombres, que nada son. Has sido virtuoso, pero has referido toda tu virtud a ti mismo y no a los dioses que te la dieron, porque querías gozar del fruto de tu propia virtud y encerrarte dentro de ti mismo. Tú has sido tu Dios. ¿Cómo? Incluso manteniendo una postura que aparentemente es virtuosa, vives para adorarte a ti mismo, ¿no? Y entonces podemos leer también cómo se lee, cómo se siente este filósofo ante las palabras tan duras de Minos, que bueno, se siente como si hubiera sido alcanzado por un rayo y dice que no puede soportarse a sí mismo analizando su propia insensatez. Y sigue Telémaco y se topa con reyes. Aquí en este momento viene la gran enseñanza del capítulo, que necesitamos leer muy bien y estudiar en casa porque es muy amplia, ¿no? Se topa con reyes que estaban condenados por haber abusado de su poder, que tienen horror de sí mismo y no pueden librarse de esa visión, con reyes que prefirieron una vida lánguida al trabajo por el alivio de los pueblos, que dice Fenelón debe de ser inseparable al de la realeza, atormentados por haber descuidado el bien que debían hacer. Pero focaliza sobre algo muy importante, que fue la visión que tuvo Telémaco sobre un gran número de reyes que habían pasado en la tierra por bastante buenos, pero que fueron condenados a las penas del Tártaro por los males, fijaros, que habían dejado hacer con su autoridad. Y lo narra así. Ya voy a ir terminando. A ver, ¿está aquí? Aquí.
Dice, por fin Telémaco vio a los reyes que fueron condenados por haber abusado de su poder. Por un lado, una furia vengadora les presentaba un espejo que les manifestaba toda la deformidad de los vicios. ¿Veis? Su malicia, su indolencia, su desconfianza indebida, su fausto y excesiva magnificencia, fundada sobre la ruina de los pueblos, su ambición para comprar un poco de vanagloria con la sangre de sus ciudadanos, en fin, su crueldad, que buscó cada día nuevos deleites entre las lágrimas y la desesperación de tantos desgraciados. Se veía a muchos de esos reyes severamente castigados, no por los males que hicieron, pero sí por haber descuidado el bien que debieran hacer. No obstante, lo que más consternó a Telémaco fue ver que en ese abismo de tinieblas y de males, un gran número de reyes que fueron tenidos en la tierra por reyes bastante buenos, fueron condenados a las penas del Tártaro por haberse dejado gobernar por los males que dejaron cometer a la sombra de su autoridad. Además, la mayor parte de aquellos reyes no fueron ni buenos ni malos. Tan grande fue su debilidad. Nunca temieron por no conocer la verdad y no se complacieron en hacer el bien. Así que fijaros cómo utiliza Fenelón esta obra para trasladar la responsabilidad que cada uno tiene frente a lo que asume dentro de su papel en el mundo. Es absolutamente extraordinario lo que se extrae de esta obra del Telémaco. Y me parece muy significativo y una llamada, ¿no?, a que la leamos por parte de Kardec, porque este cuadro que hace del infierno pagano, estudiándolo, mirándolo en sus lecciones más profundas, nos ayuda a ver cómo nos ponemos delante de nuestras propias faltas y cómo tenemos la oportunidad de reflexionar sobre ellas para poder corregir, para poder analizar y para poder de nuevo volver con un propósito muchísimo más grande. Voy a terminar con una comunicación de Fenelón en la revista Espírita de 1865, en el mes de enero. Hay varias comunicaciones de Fenelón. Voy a leer una muy cortita, hay 3 concretamente, que se producen en la Sociedad Espírita de Amberes. Y bueno, pues os la voy a leer porque me parece que es muy, muy actual y que nos habla a los espíritas. Dice, el reino de Cristo se aproxima. Sus precursores lo anuncian. Las guerras sordas van en aumento. Los espíritus encarnados se agitan bajo el soplo impuro del príncipe de las tinieblas, ese demonio del orgullo que arroja su fuego como el cráter de un volcán en erupción. El mundo invisible se levanta ante la cruz. Toda la jerarquía celestial se moviliza para el combate divino. Espíritas, levantaos, tended la mano a vuestros hermanos, los apóstoles de la fe, para que seáis fuertes ante el ejército tenebroso que pretende devoraros. Inclinaos ante la cruz, vuestra salvaguarda contra el peligro y la garantía de la victoria. La lucha está repleta de peligros, no os lo ocultaremos. Pero los combates son necesarios para que el triunfo de la fe sea más resplandeciente y sólido, a fin de que se cumplan estas palabras de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, bueno, pues esta es otra lección más de Fenelón que nos invita a fortalecer los potenciales del espíritu, a ir en el camino de la virtud, en el camino del desarrollo dentro de esta moral espírita y hacernos fuertes ante las propias luchas que tenemos interiores y ante las propias luchas
que entre nosotros mismos tenemos en estos infiernos o en estos cielos que vamos generando en nuestro interior, dependiendo de cómo sea nuestro trabajo, nuestra voluntad y nuestro esfuerzo íntimo. Bueno, pues hasta aquí mi exposición de este capítulo.